Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Muy buenos días. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Octavo Seminario Internacional de Educación e Infancia, Educación y Migración, Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales, para la cual contamos con la especial participación de los conferencistas, el doctor Francisco José del Pozo, de la Universidad Complutense de Madrid, doctor Miguel Melendro, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Adriana Cecilia Maestra, de la Universidad del Norte. Les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Uninorte. A continuación los dejamos con Andrea Laforí y el decano José Aparicio, que estarán acompañando en la sesión. Invitamos a los participantes a interactuar dejando sus preguntas y comentarios por medio del chat que encuentran al costado derecho, haciendo clic en el signo de interrogación. Gracias. Gracias, Ángela. Muy buenos días para todos. Soy Andrea Laforí, docente e investigadora del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, y los acompañaré en el desarrollo de esta sesión especial. Buenos días a todos. Pedagogía social e intervención educativa en contextos sociales. Es nuestra última sesión del Seminario Internacional de Educación e Infancia, Educación. Ok, es que escuchaba varias voces. Les decía que es la última sesión de nuestro octavo Seminario Internacional de Educación e Infancia, Educación y Migración, Encuentro de Culturas en Escenarios Educativos, que es organizado por el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte en el marco de Cátedra Europa Virtual. En este espacio tendremos dos momentos. Por un lado, la conferencia titulada Retos y posibilidades de la intervención educativa en contextos sociales desde la pedagogía social, que estará a cargo de los doctores Francisco del Pozo Serrano y Miguel Melendro Estefanía. En un segundo momento viviremos el lanzamiento del libro titulado Intervención educativa en contextos sociales, fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital, cuyo compilador es el doctor Francisco del Pozo. El libro es publicado por la Universidad del Norte a través de su sello editorial Uninorte. En nombre del IES, ofrezco un saludo especial de agradecimiento a todos nuestros invitados y participantes. Dejo la palabra al doctor José Alfredo Aparicio Serrano, director del Instituto de Estudios en Educación, para la instalación de la sesión.
José, ¿te escuchamos? Muchas gracias, Andrea. En primer lugar, agradecer a la Universidad del Norte y a través de todo el equipo de organización de Cátedra Europa que nos permita estar esta mañana. Sí, es que tal vez hay problemas de retorno, así que un momento aparezca audio tal vez. Decía que es un placer entonces encontrarnos aquí para esta actividad que realizamos desde la Universidad del Norte y el Instituto de Estudios en Educación esta mañana dentro del marco de Cátedra Europa. En nombre del señor rector de la universidad, el doctor Adolfo Meisel, y las directivas, les doy una cordial bienvenida a esta actividad en la que nos encontramos durante 2 semanas, en este momento virtualmente, para hacer ese encuentro de mundos entre la cultura europea y nuestra experiencia latinoamericana. Tenemos el placer de contar esta mañana para esta segunda etapa de Educación e Infancia con 2 amigos internacionales que nos acompañan desde España. Quien trabaja en la Universidad Nacional de Educación, quien es realmente ya un amigo del Instituto de Estudios en Educación cerca de nuestra casa. Gracias, Miguel, por aceptar una vez más compartir con nosotros esta mañana y por estar en estas actividades que nos unen, nos acercan en torno a la educación. También quiero compartir un especial y afectuoso saludo a nuestro querido Francisco del Pozo. Él es también un amigo de nuestro con el que hemos tenido la oportunidad de compartir personalmente en el tiempo que estuvo aquí trabajando con nosotros y que pues vino cercana y afectó a la y al toque en la educación de los individuos en contextos como el nuestro, tan necesitado de esos procesos de cambio y de desarrollo humano y personal en todas las dimensiones. El otro día estaba leyendo un cuento infantil con mis hijos pequeños y contaban una pequeña historia en la que aparecían 2 pequeños peces nadando en un estanque y pasaban al lado de un pez mayor y el pez mayor les preguntaba, ¿cómo está el agua? Y los peces se quedaban mirando sorprendidos y le decían, ¿qué demonios es el agua? Esta historia se me viene a la mente porque para los que estamos trabajando en el campo de la educación y particularmente de la pedagogía social, tenemos una conciencia plena de la importancia de estos procesos de formación en el desarrollo de nuestras sociedades. Para nosotros es como el agua, algo en lo que vivimos y tenemos conciencia de su importancia. Desafortunadamente no es así para todo el mundo. Y pienso que por eso es tan importante que reiteradamente se lleven a cabo este tipo de eventos y que ustedes, los que están hoy como público, a los que agradezco su conexión esta mañana, nos ayuden a ser líderes y multiplicadores de la importancia que tiene la educación en general y la pedagogía social en particular dentro de los contextos de educación formal, no formal e informal. Realmente por muchas experiencias a nuestro alrededor vemos una y otra vez la necesidad de esos procesos de formación. Nada más basta reflexionar sobre la experiencia que estamos viviendo con esta pandemia, pero también sobre las decisiones políticas de nuestros gobernantes, sobre lo que en muchos casos se determina es más importante y más prioritario, a qué se le invierten los recursos. Nos daremos cuenta que hay mucho por hacer, desafortunadamente, todavía en materia de convencer a los demás de que
Eso que nosotros vemos tan natural, casi como el agua, para ellos desafortunadamente no es así, y que esos procesos de desarrollo personal y social algún día tienen que volverse la prioridad, no solamente para los ciudadanos en el común, sino para los dirigentes, sobre todo aquellos que toman las decisiones de política pública en nuestro país. Sabemos que eso no va a suceder antes de que haya una masa crítica que genere esos movimientos de transformación, primero personal, después social y comunitaria, en esa dialéctica natural de los procesos de transformación de la sociedad. Y sabemos también eso para que cada vez más gente se sensibilice frente a la importancia de esto. Por eso la invitación para mí el día de hoy es que, aparte de participar en estas experiencias de aprendizaje, cada uno de ustedes pueda en sus campos de trabajo convertirse en uno de los líderes fundamentales de estos procesos de transformación. En el día de hoy, además, me directora de nuestra editorial, la doctora Adriana Maestre, para, aparte de compartir de Educación de la Universidad del Norte, también a ustedes un texto en el cual quedan llevaron a cabo mientras él estaba en el Instituto de Estudios en Educación, y que, como he dicho, pues está continuando. Enhorabuena para todos los autores de ese texto, para agradecimientos a nuestra con el trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Los invito a que sigan con la información que estamos desarrollando desde el Instituto de Estudios en Educación, pero en general desde la cátedra. Esta es una experiencia de aprendizaje y de transformación, o del inicio de ese proceso de transformación. Muchas gracias, doctora Aparicio, por esas palabras siempre cálidas para nuestros invitados y también muy pertinentes para la relación de los temas de esta sesión. En este momento voy a presentar a los doctores Del Pozo y Melendro. El doctor Francisco Del Pozo es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, licenciado e historiador del arte, educador social, docente investigador del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, integrante de los grupos de investigación Cognición y Educación de la Universidad del Norte y TABA de la UNED, presidente de la Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación Social, ASOCOPESES. El doctor Miguel Melendro es doctor en Educación, profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED, vicerrector de Transferencia de Investigación de esta misma universidad, docente del Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales y Máster de la UNED en Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables, Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud, director de la Fundación ISOS, Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social, y miembro del Grupo de Investigación Contextos de Intervención Socioeducativa de la Universidad Nacional de Educación a la Distancia. Les doy la palabra a los doctores Del Pozo y Melendro para esta
conferencia que nos han presentado a dos voces o que nos presentarán a dos voces. Muchas gracias. Miguel, perdón, creo que tienes... Bien, sí. Bueno, buenas tardes desde España, buenos días en Colombia. Quería agradecer al profesor José Aparicio, el decano del Instituto de Estudios sobre Educación, en Educación de la Universidad del Norte, su cariñosa presentación. Efectivamente somos amigos ya después de trabajar en distintos momentos desde hace años, ¿no? En este agua de la pedagogía social y la educación social en la que estamos inmersos y de la que nos cuesta salir, ¿no? Porque son muchos años de esfuerzo y de trabajo en este ámbito. Muchísimas gracias por la presentación, José, y muchas gracias a Uninorte por tener la oportunidad de dirigir pues algunas palabras y algunas ideas a quienes estáis presentes en este momento, ¿no? Voy a poner un power. Casi preferiría hablar, pero creo que hay imágenes y que hay construcciones, estructuras que son interesantes para que podamos ir comentando sobre ellas en el corto espacio de tiempo que tenemos, ¿no? A ver si soy capaz de compartirlo sin problema. Por favor, Andrea, me decís si esto se ve. Está... Sí, ya tenemos la visualización de la pantalla. Se ve. Bueno, muy bien, de acuerdo. Bueno, esta es un poco la presentación. Actualmente soy codirector del Grupo de Investigación TABA de la UNED, en el que también pertenece Francisco del Pozo. Y bueno, y también pertenezco, en tiempos estuve en el comité ejecutivo de la SIPS, de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social. Mi parte de esta presentación tiene que ver con los retos, con las posibilidades de intervención educativa en contextos sociales desde el ámbito de la pedagogía social. Creo que merece, como cualquier exposición, una pequeñísima presentación conceptual de qué se puede entender por educación y por pedagogía social. A mí me gusta presentar elementos que han sido importantes en mi vida, ¿no? Definiciones con las que me identifico. Quizá no son las mejores, quizá no son las más completas, pero me siento muy identificado con ellas. Esta definición de la finalidad de la educación de Antoni Zabala me parece interesante porque contiene los elementos fundamentales para entender qué es educación, ¿no? Es aquella actividad que pretende formar integralmente a las personas para que sean capaces de comprender a la sociedad en la que viven, ¿no? Esto es muy importante. Hay que entender el espacio en el que vivimos, saber argumentar sobre esta sociedad y qué hacemos en ella, ¿no? Para poder realmente intervenir, actuar en ella con el objetivo de mejorarla. Yo creo que es una definición muy sencilla, muy completa, con la que me identifico. No voy a hacer un análisis etimológico, simplemente plantear que a partir de aquí me identifico también con esta otra definición de lo que es pedagogía social del profesor Caride, compañero hace años de la Universidad de Santiago de Compostela, también amigo, que nos plantea que la pedagogía social es un ámbito de la educación que surge de, en, por y para la sociedad en la que se ubica, ¿no? Está inmerso en ella como esos peces en el agua, ¿no? ¿Qué propósitos tiene? Pues tiene dos propósitos fundamentales, ¿no? Integrar, yo diría ya con un lenguaje más actual, incluir a los sujetos en las circunstancias vitales de su sociedad, el momento que viven y de la sociedad que viven, facilitándoles recursos y competencias para que puedan desarrollarse de una forma autónoma, independiente,
también social dentro de esta sociedad, ¿no? Y por otra parte, promover procesos de cambio individuales y colectivos orientados hacia la mejora del conjunto de la sociedad y de cada individuo en concreto, ¿no? En este contexto educativo, la pedagogía social es un sistema, y creo que es muy importante decirlo, hay quien la considera ciencia y quien no. Bueno, realmente es un sistema de epistemologías, es una construcción del conocimiento que implica una serie de teorías, de métodos de conocimiento, de investigación y también de acción y de intervención, ¿no? Y que tiene como objeto fundamental de estudio y de acción la educación social, la intervención social, socioeducativa. Partiendo de esto, que yo creo que es importante para que entendamos lo que viene detrás, muchos ya lo conocéis, lo conocen, pero creo que es importante sentar estas bases. Hay otra parte que es importante, que es árida muchas veces. Yo voy a intentar no hacerla árida porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero tiene que ver con cómo conocemos, ¿no? Esa primera parte de que educar es conocer tu sociedad, mucho más para quien trabaja como profesional del ámbito de la educación. Me da lo mismo que sea maestro, que sea pedagogo, que sea educador social. Quien trabaja educativamente tiene que conocer cuál es el paradigma o cuál es el cruce de paradigmas en el que está actuando, en el que está interviniendo, dónde se sitúan sus actuaciones. Kuhn ya definió en los años 70 la noción de paradigma que ha movido todo el ámbito científico, ¿no? Como realizaciones científicas, es una definición muy bonita, porque lo que viene a decir es que son aquellas realizaciones universales que proporcionan modelos de problemas y soluciones a esos problemas a una comunidad científica, en nuestro caso, una comunidad de ciencias sociales muy relacionada con la educación, con lo social, con los ámbitos de actuación socioeducativos, incluso dentro de la psicología social, ¿no? Y que en educación, como planteaba el profesor Sáez, ha favorecido una puesta en relación de teoría y praxis muy cercana y una dialéctica importante, con mucho debate, ¿no? En el ámbito científico. Yo he optado, dentro de los paradigmas que se manejan habitualmente en educación, en el ámbito de las ciencias de la educación, son conocidos por todos, el paradigma positivista, empírico-positivista, el hermenéutico, interpretativo, fenomenológico y el sociocrítico son los tres más conocidos. Con finales del siglo pasado, inicios de el pensamiento complejo se ha hecho su espacio y hay un cuarto paradigma que sería el sistémico complejo, con el que yo me identifico y con el que he trabajado, y parte de lo que diga va a tener que ver con él, ¿no? Más que dar definiciones teóricas, me encanta esta definición de Mogan, que es una definición biográfica, ¿no? Mogan es el padre de sociólogo francés, antropólogo, es el padre del pensamiento complejo, es quien primero habla de este tipo de enfoque epistemológico, y él lo identifica con su vida y plantea: nunca pude a lo largo de toda mi vida resignarme al saber parcelado, troceado, cortado, ¿no? De las disciplinas separadas, querría decir. Nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de su historia, de sus antecedentes, de su futuro, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior, que creo que está, yo añado, ¿no?, a lo que plantea Mogan, porque me identifico con esta, creo que está en todos, ¿no? Es muy difícil optar entre esas contradicciones del conocimiento, de cómo acercarnos a la realidad, ¿no? Dice Mogan que siempre ha sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, han sido siempre complementarias para él, ¿no?, sin dejar de ser antagonistas, y que nunca ha querido reducir, y esto es muy importante, la fuerza de la incertidumbre y la ambigüedad. Pues esto es de finales del siglo pasado, y ahora mismo con el COVID es un claro ejemplo de cómo la fuerza de la incertidumbre y la ambigüedad se presenta en esta sociedad donde siempre está presente, ahora se hace relevante y hace que pues esta teoría de la complejidad aún sea más actual y más próxima a nuestra forma de vivir la sociedad en la que estamos, ¿no? ¿Por qué he avanzado todo esto? En este poco tiempo creo que es importante, por una parte, hacer este enfoque metodológico, teórico sobre lo que viene después, para poder entender pues, la parte de que Francisco del Pozo, el profesor del Pozo, va a introducirnos también brevemente, porque no hay mucho tiempo, sobre tipos de actuaciones concretas en ámbitos concretos de la educación social y la pedagogía social. Lo uno tiene que entenderse unido a lo otro.
Sigo hablando del tema de paradigmas, es decir, los conceptos, las nociones nos llevan a herramientas, a instrumentos, a constructos que en el ámbito de la complejidad han sido muy importantes, ¿no? Que están, al menos en nuestro país y ya en distintos espacios de intervención socioeducativa, de intervención educativa, definiendo líneas diferentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta serie de elementos que aporta, de constructos que aporta la teoría sistémico-compleja, ¿no? La idea de que tenemos que trabajar con estrategias más que con programas cerrados. Los programas que implican un trabajo de años repitiendo y viendo cómo conseguimos logros. Plantea Mogan que tienen que estar sustituidos por estrategias en el corto o medio plazo que nos hagan entender la realidad de una forma multidisciplinar y también multisistémica, con diferentes puntos de referencia y que nos permitan jugar con la incertidumbre como ahora nos está ocurriendo, ¿no? Saber situarnos en función del momento y del contexto. La ecología de la acción es otro concepto fundamental. No puedo desarrollar todos, no hay tiempo. Sí quería que los conocierais, que los vierais, ¿no? La ecología de la acción es muy interesante. Plantea que, por ejemplo, un educador social, un maestro que inicia cualquier acción educativa, no es dueño de los resultados de esa acción. Esa acción entra en un contexto determinado y el propio contexto la va transformando sin que nosotros a veces o muchas veces podamos hacer nada por conseguir reorientarla hacia el objetivo que tenemos o reorientándola con creatividad, con formas de hacer que suponen adaptarse constantemente a los cambios que el contexto introduce, ¿no? Es una idea de acción muy distinta de la idea lineal de planteo unos objetivos, los desarrollo, los evalúo y a partir de ahí todo funciona, ¿no? Es otra visión de la realidad. Bien, planteado este marco teórico, no quiero profundizar en él porque llevaría mucho tiempo. De alguna manera, esto nos introduce en esa persecución, en esa búsqueda del conocimiento que significa adentrarse desde la epistemología en la acción y desde lo que hacemos cada día en de dónde viene, cómo se puede ubicar, qué quiere decir y cómo lo podemos unir con las acciones de los demás, ¿no? De los demás que actúan como nosotros. Este es un cuadro de un pintor colombiano, Carlos Villabón, Persecución. Me encanta precisamente por la composición que tiene, por cómo juega con las formas, los colores y de alguna manera cómo indica acción, ¿no? De los niños persiguiendo a la oca, al ganso. Bien, es un poco la metáfora de lo que quiero perseguir yo ahora. Rápidamente plantear algunas ideas de qué significa conocer para poder actuar, ¿no? Realmente tenemos que ser muy conscientes de que los escenarios cambian y cada vez más rápidamente. Hace 40 años no podíamos hablar de este grupo de conceptos que ahora tenemos que manejar y conocer si queremos saber actuar con eficacia en la sociedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Hay que entender qué es la globalización, ya es un término muy manejado, pero habría que ver si muchos educadores saben exactamente a qué se refieren. A esta influencia de lo planetario en lo local y de lo local en lo planetario. Volviendo al ejemplo del COVID que tenemos aquí mismo, ¿por qué lo que ocurre supuestamente en un país como China afecta al planeta entero, ¿no? ¿Por qué lo que ahora pase en un grupo de países puede afectar a la economía mundial dentro de 2 o 3 años, ¿no? En relación a este tema? Ese es el efecto de la globalización, ¿no? ¿Por qué hay que frenar los vuelos transatlánticos, transcontinentales, porque es la forma de parar una pandemia, cuando eso supone una coordinación inexistente hace 50, 60, 70 años, imposible de llevar a cabo y que ahora está funcionando, ¿no? Bien, este es un ejemplo de por qué tenemos que no dejar de estudiar la sociedad de nuestro tiempo. Esta es una tarea constante del educador, del profesional de la educación. Tenemos que manejar qué significa la segunda transición demográfica. No tiene nada que ver lo que está pasando ahora en una demografía donde han disminuido las defunciones y han disminuido los nacimientos. Hay una forma de familia muy distinta, unas formas de familia muy diferentes. Hay un retraso de la entrada en la vida familiar de los jóvenes, unas generaciones de jóvenes adultos que son adultos cada vez más tarde y un fenómeno migratorio, por ejemplo, muy significativo, muy potente, que precisamente con la pandemia de repente se ha parado.
pero no sabemos si continuará y con la fuerza con la que continuará, ¿no? Una escuela que está siendo sustituida, y ahora se nota más todavía, por fenómenos como la transalfabetización, ese contacto, esa lucha entre lo virtual y lo real que estamos viviendo de una forma directa con los confinamientos en la pandemia, ¿no? El tema de la comunicación con las generaciones interactivas, los millennials, que viven en un mundo muy distinto y con una forma de aprender muy distinta a la que tenían generaciones anteriores, ¿no? La respuesta que damos, la Agenda 2030, perdón, no es Agenda 2020, sino la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como nuevo intento, enésimo intento global, planetario, de transformar realidades muy dolorosas como la pobreza, el hambre, la enfermedad, ¿no? La propia incertidumbre que nos ha provocado un acto que lleva unos meses, una situación que lleva unos meses produciéndose como la del COVID. Tenemos que formarnos permanentemente en qué sociedad formamos, valga la redundancia, a las personas con las que trabajamos. En dos ámbitos muy concretos, y ya desciendo y voy a ir avanzando en el ámbito de la pedagogía social, en dos espacios, el ámbito de los escenarios territoriales, espaciales, y el ámbito de los tiempos, ¿no? En el ámbito de los espacios, este es un mapa de cómo se ha extendido la pedagogía social en el mundo, pues desde los años 70, 80 del siglo pasado hasta este momento, ya está en todos los continentes, ya hay más países de los que vienen en este mapa, está en Oceanía, está en África, en Europa en gran medida, en el continente americano, América del Norte, América del Sur, y también en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en África del Sur. Y ha tenido un desarrollo la pedagogía social muy rápido, fundamentalmente desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente mediados del siglo XX, en el que tuvo un desarrollo potentísimo con la Segunda Guerra Mundial, retrocedió el fenómeno de la pedagogía, la educación social, y a partir de los años 70 se expandió desde Alemania y a lo largo de países europeos como Francia, como los países nórdicos o España, hasta alcanzar el alcance que hasta llegar a tener el alcance que hemos visto en el anterior mapa, y empezar a extenderse en los países latinos de una forma muy importante en Uruguay, donde lleva ya muchos años funcionando la pedagogía y la educación social, con profesionales de la educación social trabajando en los ámbitos de la animación sociocomunitaria, de la intervención socioeducativa, en fin, trabajando profesionalmente en Chile, en Brasil, donde hay miles de profesionales ya de la educación social, y en Colombia, donde aunque el desarrollo ha sido muy reciente, está siendo un desarrollo muy potente, muy centrado además en su universidad, en la Universidad del Norte, porque es el espacio desde el que se ha extendido la pedagogía social en Colombia de la mano de profesores como el profesor Francisco del Pozo y algunos compañeros de otras universidades de Pereira, de Bogotá, en fin, a través de ASOCOPESES, de la Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación Social. En Latinoamérica, otros países como Ecuador, Perú, Venezuela, México, sobre todo, están moviéndose mucho también en este ámbito de la pedagogía social. Hay un desarrollo territorial, hay un desarrollo temporal, y para terminar ya mi exposición, sí que quiero comentar una investigación que realizamos hace 2 años, en el 2018, sobre realmente qué impacto tiene la pedagogía y la educación social en la sociedad de nuestro tiempo. Es un estudio sobre España, qué está pasando en España en este ámbito, qué transferencia está habiendo de la universidad a la sociedad y de la sociedad a la universidad en el ámbito de la pedagogía social. Este es un cuadro de Antonio López, Membrillero en flor, es uno de los bocetos iniciales. Bueno, lo he elegido también como metáfora del resurgir o del surgir de una nueva forma de entender la realidad social a partir de la pedagogía y la educación social, que está teniendo una intensa repercusión a nivel de acción en muchísimos ámbitos. Para terminar, hablaré de esa transferencia rápidamente, pero sí que quiero, antes de ello, mencionar la relación que este cuadro puede tener con lo que significa con la continuación de esta exposición, con lo que el profesor Francisco del Pozo va a seguir comentando sobre qué se está haciendo desde ese centro teórico de la pedagogía social en el ámbito de la educación social, de la intervención educativa en contextos sociales
en muy distintas facetas, ¿no? Él va a hablar de cómo esas ramas se van extendiendo y calando en la sociedad. La investigación que hicimos partió de una propuesta de indicadores, como está aquí, ¿no? Es muy difícil explicarla en tan poco tiempo, pero a la derecha se ven 3 columnas, una azul, otra de un color amarillo y otra más rojiza: transferencia académica, transferencia profesional y transferencia social. La pedagogía de educación social esta investigación está hecha con unas 50 universidades, que son las que en España ofrecen el título de educación social, en las que se trabaja la pedagogía social, a partir de sus grupos de investigación y cómo la investigación produce efectos sociales y la sociedad produce efectos en el conocimiento que recogen las investigaciones. Como decía, en 3 ámbitos: en el ámbito azul, en la propia vida académica, cómo se influye en la formación de las personas que pasan por la universidad; en la transferencia profesional, cómo se incide en las personas que desde instituciones, entidades sociales, hacen de mediadores con la población general; y cómo en la investigación llega también, y sus efectos llegan a la sociedad en general, a las entidades públicas, las empresas, las propias poblaciones de jóvenes, de personas con discapacidad, en dificultad social, o colectivos vecinales, asociaciones, entidades de animación sociocultural, etcétera, ¿no? Se hizo con esta escala de indicadores un estudio, como digo, una 50 de universidades, aquí están representadas por círculos, con la incidencia que ha tenido cada tipo de transferencia y con las relaciones nacionales e internacionales establecidas a partir de esos ámbitos de investigación. Termino mi exposición con las conclusiones de esta investigación, que en definitiva vienen a decir que cómo transferir conocimiento, compartir conocimiento con los agentes sociales y con la sociedad en sí, ahora mismo en nuestro país podemos decir que es habitual, que es eficaz, y hay datos concretos que esta investigación aporta sobre por qué podemos decir esto. En primer lugar, por un importantísimo trabajo en red que ha movilizado de esas 50 universidades a 131 universidades nacionales e internacionales en los espacios de investigación acción. Un trabajo que ha planteado que se hace transferencia de conocimiento en una gran diversidad de temas, con un fuerte componente social y educativo, y donde fundamentalmente el grupo de referencia más importante es la infancia, la adolescencia y la juventud, donde se aprecia una gran diversidad de grupos de investigación muy activos y muy presentes en la mayoría de los territorios. No son grupos teóricos, son grupos que trabajan en el territorio, que trabajan con asociaciones, con instituciones públicas, que devuelven información y recogen información del territorio para enriquecer el trabajo que se hace allí. Con una permanencia, este es un dato muy importante, no son investigaciones que aparecen y al año han desaparecido, sino que están activas una media de 3 años y medio. Esto es muy importante porque el efecto del conocimiento, del estudio de los conocimientos que se adquieren y de cómo mejoran la práctica, si se mantiene durante este tiempo, produce efectos muy importantes de cambio social. Todas son de carácter financiado y competitivo, la inmensa mayoría, no todas, pero prácticamente todas. Todas tienen financiación por instituciones públicas, entidades sociales, por la Unión Europea, por los ministerios y en competición con otros grupos de investigación. Lo que hemos encontrado en la investigación es un escenario de consistencia y de calidad que refleja unos niveles de transferencia muy altos a nivel académico y muy elevados también a nivel de transferencia social y profesional. Son investigaciones no solo conocidas, sino utilizadas por la sociedad. Y por último, y para terminar, el efecto de vuelta, es decir, son investigaciones que se nutren en sus equipos de investigación, en la forma de hacer el diseño, en la recogida de información y la divulgación de esa información, en lo que los propios profesionales, los maestros, los pedagogos, los educadores que están trabajando en el entorno más próximo, devuelven a la universidad. Bien, para terminar, este cuadro que me encanta del domador de tortugas de Osman Hamdi Bey, un turco que planteaba pinturas para pensar, ¿no? Como esta, cómo se puede domar tortugas, qué paciencia hay que tener y cuánto hay que saber para poder trabajar en un ámbito así, ¿no? Y una frase de Edgar Morin que me parece que a Francis le da entrada, Francisco del Pozo,
porque tiene mucho que ver con lo que va a contar él y con lo que se hace en educación social, ¿no? Y pedagogía social. Dice Edgar Morin, al principio las ideas parecen siempre marginales, utópicas o poco realistas. Después, cuando un cierto número de personas las acogen en su corazón y las fijan en su espíritu, se convierten en fuerzas que mueven la sociedad. Así creo que está ocurriendo personalmente con la educación y la pedagogía social y con las personas que desde hace muchos años estamos implicadas porque así sea. Muchas gracias y espero que haya resultado de interés lo que he comentado. Y dejo de compartir y empiezo a ver qué está pasando con los tiempos. No sé si me he alargado mucho, pero pido disculpas si es así. Hola. Hola, damos la palabra al doctor Del Pozo. Bueno, pues muy buenos días en Colombia y buenas tardes aquí en España. Espero que se esté oyendo bien. Dentro de los agradecimientos, por supuesto, pues un abrazo a toda la Universidad del Norte y a todos los compañeros y el equipo que están hoy con nosotros, pues co-construyendo estas posibilidades de encuentro desde la Cátedra Europa Virtual, teniendo en cuenta todos los retos que mi compañero Miguel Melendro manifestaba de adaptarnos con flexibilidad a la realidad presente y al contexto en el que vivimos y coexistimos con nuestras problemáticas, pero también con nuestras posibilidades. Pues gracias al decano, a Andrea y a todo el equipo que ha organizado. Bueno, sin más, por no estar mucho tiempo de demora y poder cumplir un poquito con los tiempos, yo voy a centrarme en lo que la pedagogía social y la educación social han posibilitado, como decía el profesor Miguel Melendro, o pueden posibilitar en algunos escenarios de intervención desde las experiencias que hemos desarrollado en algunos de los proyectos de investigación y de acción que hemos trabajado y que, como comentaba mi compañero, tienen que ver con las evidencias que podemos manifestar poco o mucho y con la calidad que hayamos podido desarrollar desde la experiencia concreta. Hay que tener en cuenta entonces desde esta posición que la educación social, desde lo que comentaba Miguel, pues tiene que ver con actuaciones, con un desarrollo de estrategias que están encaminadas desde lo comunitario y lo especializado. Hablamos de comunitario cuando nos situamos en movilizaciones más generales, de dinamismo con grupos, con acciones de prevención general, etcétera, y especializado. Denominamos aquellas actividades o acciones o estrategias mucho más vinculadas en las intervenciones a dificultad social, riesgo, conflicto, etcétera. Bueno, pues desde estas dos grandes ramas de tanto conocimiento como de práctica, podemos desarrollar funciones de atención, ayuda, prevención, alivio o disminución de la exclusión y, por otro lado, promoción de la comunitariedad, de la democracia, de la educación integral del ser humano y de todas esas educaciones a lo largo y ancho de la vida en las que nos vamos encontrando con posibilidades de mejorarnos desde nuestros desarrollos humanos y sociales. Desde este punto de vista, ¿cuáles son los retos y las posibilidades entonces que nos sitúan en la acción? Pues, como dirían los profesores Xavier Ucari y José Antonio Ucaride, finalmente es que en nuestros procesos de interacción podamos generar mejor concienciación, que también denominaba el gran maestro Paulo Freire, ¿no? En este sentido, nuestra acción educativa debería estar vinculada a promover cambios y esto supone concienciarnos de las mejoras que a nivel personal, colectivo, estatal, universal, deberíamos desarrollar para generar estas transformaciones. Y esto, como bien abordaba el profesor Miguel Melendro, hay que hacerlo, o la mejor manera de hacerlo, y nosotros lo entendemos así, pues tiene que ver con lo sistémico y cómo se interrelacionan los sistemas tanto macro, micro e intermedio en todo lo que va sucediendo en el desarrollo del ser humano. Y no se puede mirar
el desarrollo únicamente desde una perspectiva individualista, que ha sido la intervención fundamentalmente vinculada a la pedagogía curricular y a los enfoques mucho más psicologicistas de la educación. Y nosotros entendemos que todas las dimensiones y escenarios de intervención en la educación son fundamentales para mejorar los contextos y las trayectorias de vida de las personas. Bueno, en este sentido, y muy concretamente ya en lo que tiene que ver con los escenarios particulares y territoriales de aterrizaje, de cómo se desarrolla esto, yo voy a comentar un proyecto que desarrollamos desde el IESE y que tiene que ver con la educación para la paz por la propia situación de tránsito en el posconflicto que vivimos a partir de la firma de los acuerdos en Colombia. Y en este sentido, pues estamos trabajando con comunidades desde una perspectiva de la educación comunitaria, pero también con situaciones de dificultad social muy centradas en el conflicto, incluso sociopolítico, que las violencias directas, estructurales o culturales van asentando a lo largo de los años en los territorios, en este caso el conflicto colombiano. La paz la entendemos desde esta perspectiva como un derecho humano, no únicamente un proceso de trabajo educativo, sino como un derecho humano que desde un modelo de justicia social pues tenemos que conquistar poco a poco, aunque lo que tengamos alrededor sean esas tortugas de las que Miguel nos hablaba. Y en este enfoque, el desarrollo de trabajo pues también es global, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un enfoque muy particular en Colombia por el proceso de paz en el que hemos estado y seguimos estando presentes, ¿no? La educación para la paz tiene en esta perspectiva sistémica de trabajo interactivo con lo comunitario y con sus grupos y con las personas que interactúan, tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión que es curricular, cómo podemos educar para la paz en las escuelas con contenidos específicos. Por ejemplo, en Colombia, la Cátedra de la Paz, que se desarrolla a partir de un decreto del 2015, así lo establece, que debe haber clases específicas de contenidos vinculados, por ejemplo, a la memoria histórica de Colombia. Pero luego hay una dimensión relacional, el día a día, la conducta, el comportamiento, el desarrollo de cómo yo construyo paz en mi práctica. Y esa es la perspectiva que nos interesa fundamentalmente en la educación social, pero estamos dando la mano también a esta pedagogía escolar porque, en definitiva, todo es educación. En el IESE desarrollamos este proyecto de investigación-acción en el que trabajamos de una manera cíclica el diseño de la investigación con la reflexión de lo que se estaba desarrollando, la práctica y, por otro lado, la investigación a partir de los datos, etcétera, pero fundamentalmente tenía 4 fases, que era ponernos a valorar qué estaba ocurriendo en este tránsito de construcción de cultura de paz, porque estábamos recién en la firma de los acuerdos. Luego hubo una formación específica a partir de lo que ya se encontró, una acción y acompañamiento a las comunidades y una evaluación final. ¿Quiénes participaron en este proyecto? Pues básicamente los departamentos de la región Caribe, alrededor de 340 agentes de formación, entre los que estaban los educadores de las escuelas, maestros, etcétera, orientadores, familias y la propia comunidad con los agentes sociales. Y en el proceso, pues pudimos trasladar lo que se quedó de ahí en las investigaciones. Por ejemplo, yo aquí pues pongo un libro que pudimos publicar de todo el proyecto y algunos artículos. ¿Y qué ocurrió en el diagnóstico inicialmente, por ejemplo? Bueno, nosotros pensábamos que nos iban a decir las comunidades que el problema principal que tenían era la violencia sociopolítica, porque pensábamos que la situación fundamental en la que se encontraban las personas eran las heredadas del conflicto directa o indirectamente. Sin embargo, nos encontramos con una situación muy interesante y es que las percepciones de la comunidad no eran las que nosotros pensábamos y estaban vinculadas fundamentalmente a una violencia estructural de abandono del Estado. El Estado había abandonado a las comunidades y había muy poca participación de ellas en lo que tiene que ver con la propia democratización de la ciudadanía, muy poca cobertura social, sanitaria, educativa, etcétera, y un gran desempleo.
entonces nos encontrábamos con un desempleo que generaba pobreza y que había un abandono grave del Estado según sus percepciones. Y luego aparecen otras violencias como la sociopolítica, las callejeras o la falta de mediaciones, pero en este sentido entonces había que trabajar en el proyecto desde estas premisas porque teníamos que dar respuesta a lo que decían incluso en las entrevistas y los grupos de discusión los participantes cuando decían lo mismo que se presentaba en los datos cuantitativos. Y claro, y es que lo veíamos cuando estábamos con el grupo en desarrollando el proceso, porque había contrabando de gasolina de Venezuela en ese momento para poder, en la frontera con Maicao, poder vender lo que podían para salir adelante. Había problemas de gran precariedad y pobreza en los territorios de las escuelas, etcétera, muy vinculado a la falta de empleo y a la venta informal, y una serie de problemas también vinculados con la violencia sociopolítica, porque en ese momento justo llegamos cuando estábamos en los procesos de desmovilización y normalización de la FARC y de toda la reconstrucción cultural del nuevo Estado hacia la paz en el que nos encontrábamos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a generar una formación específica a partir de lo que hemos encontrado con los rectores, que son los directores de los centros educativos, porque ellos son grandes movilizadores y pueden generar impactos importantes donde ellos mismos construyan a partir de los procesos sus propias estrategias y programas para desarrollar en sus instituciones. Y en esta foto se muestra un poco todo ese proceso de formación en el que en la Universidad del Norte vinieron todos allá para formarse y comentamos y trabajamos alrededor de todos los datos que nos habían salido, cómo mejorar en sus instituciones. Pero sabíamos que este diplomado de 120 horas de formación, donde aterrizábamos todos los datos que habían salido ahí en el trabajo, no eran suficientes, que teníamos que ir a acompañar a las comunidades. Y en el acompañamiento con las comunidades encontramos que había una gran dificultad para movilizar todo eso que se había planificado con el resto de sus comunidades y con los agentes sociales, pero estábamos en eso, ¿no? Trabajamos en este sentido. Y podemos decir a partir de aquí que hubo una serie de elementos que podemos considerar desde la pedagogía social y la educación social que fueron una serie de buenas prácticas. ¿Qué consideramos buenas prácticas? Pues eso que decía el profesor Miguel Melendro, que se necesita conocer el territorio y las realidades para poder transferir lo que conocemos y poder crear una apropiación social del conocimiento con la comunidad. ¿Y por qué fue significativo? Por ejemplo, por la innovación. Llegábamos en el momento del tránsito, no había otros agentes trabajando en estos territorios desde la perspectiva de educación para la paz y nos encontramos que además había una gran acogida de las metodologías participativas flexibles en el proceso del aprender haciendo. Eran metodologías de talleres prácticamente en la formación que se hizo y todo el acompañamiento. Y podemos decir además que esto fue transferido a diferentes elementos y estructuras de conocimiento que desde la propia universidad en una página web pudimos proyectar. Aquí están algunas de esas estrategias que se trabajaron, incluso algunas de las cartillas que crearon los propios docentes. Y podemos decir además que esa formación y estos procesos fueron eficaces porque así lo manifestaron ellos. Dijeron que estaban muy contentos con la formación y con el proceso, que la pedagogía social la entendieron como una gran herramienta de trabajo en sus comunidades y como trabajamos desde el enfoque de capacidades, con una serie de talleres desde las posibilidades, esta perspectiva comunitaria muy impregnada en el proceso, con la familia, la escuela y las comunidades, podemos decir que hubo una serie de transferencias muy positivas desde estas capacidades reconocidas por toda la audiencia implicada. Y en este sentido, aunque hay unas diferencias contextuales, podemos decir que trabajar con elementos diferenciadores de los territorios, que es necesario, no mermó en que pudiéramos trabajar desde una perspectiva también de replicabilidad, porque los diferentes departamentos tenían problemas similares. En este sentido, podemos decir que se lograron algunos impactos muy importantes, como una feria local en Valledupar para la paz, con todas las instituciones públicas y privadas
de la ciudad, en donde se desarrolló una serie de experiencias que los estudiantes, los profesores, las familias y las instituciones habían desarrollado desde la construcción de cultura de paz, y creo que aquí hay algunas de las grandes experiencias que en este sentido podemos decir que tuvieron un gran impacto o capacidad instalada. Y bueno, y la estrategia y las técnicas fueron muchas, trabajar talleres y asambleas en el trabajo con muchos temas, pudimos trabajar desde módulos de formación también más de conocimiento de algunos temas que no se conocían, trabajamos en círculos de diálogo también con ellos, trabajamos en una serie de cartografías sociales para reconocer el territorio, de las cartografías de capacidades que existían en los diferentes escenarios de la intervención, etcétera. Y todo esto desde unos valores que en pedagogía social entendemos que son básicos, y rescato de todo esto pues tres. Uno que tiene que ver en la formación como acompañante de las transformaciones humanas, el diálogo y la cooperación para generar estos cambios, y el principio del bien común como uno de los principios fundamentales en la acción socioeducativa. Y bueno, y aquí lo dejaría por mi parte. Muchísimas gracias, y ahora con el diálogo podemos continuar. Muchísimas gracias a los doctores Del Pozo y Melendro por esta conferencia muy inspiradora. En este momento en los comentarios solamente tenemos saludos especiales a los doctores Melendro y Del Pozo. Voy a confirmar con Ángela si existe alguna pregunta para ustedes. No, no tenemos preguntas, solamente comentarios de los participantes felicitando la participación de esta conferencia. En este momento, entonces, damos paso a nuestra segunda parte de esta sesión especial, que implica el lanzamiento del libro. Llamamos entonces a la doctora Adriana Maestre, directora de la editorial Uninorte, y queda con nosotros el doctor Francisco Del Pozo, compilador del libro titulado Intervención Educativa en Contextos Sociales, Fundamentos e Investigación, Estrategias y Educación Social en el Ciclo Vital. Adelante, Adriana, adelante, Francisco. Hola, buenos días. Andrea, muchas gracias. Francisco, buen día, buena tarde para ti, me encanta saludarte. Que nos veamos, así sea por este medio, pero tú y yo sabemos lo que hemos estado en contacto trabajando esto y muchos otros proyectos. De verdad que es muy grato para nosotros y en especial para la editorial hacer parte de la agenda de la Cátedra Europa y en especial del 8º Seminario Internacional de Educación e Infancia, con la publicación de esta, una de nuestras más recientes obras, como ya les mencionó pues Andrea, Intervención Educativa en Contextos Sociales, Fundamentos e Investigación, Estrategias de Educación Social en el Ciclo Vital. Quiero contarles primero pues que esta obra hace parte de una serie, realmente son 2 libros. Este segundo se titula Intervención Educativa en Contextos Sociales, Educación Social y Comunitaria. En esta franja y en este espacio, pues vamos a abordar el primer libro que ya les hemos anunciado. La idea es que hoy conozcan un poquito de él y pues para eso está Francisco con nosotros, quien ha sido el que ha liderado y ha estado al frente de este. Y del segundo libro, ojalá que el tiempo nos permita por lo menos contarles un poquito o dejarlos provocados de este segundo libro que en este momento está en un proceso pues de edición. Les decía entonces que Francisco ha dirigido y compilado estos 2 libros y este primero, pues, del que estaremos hablando. Quiero de pronto como contarles un poquito o recordarles un poquito acerca de Francisco. Francisco es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Y pues creo que lo más valioso que ha tenido este libro con su trabajo es que debido a sus múltiples publicaciones y líneas de investigación, que se han encontrado enfocados en todos estos temas de pedagogía social y educación social en situaciones de riesgo y conflicto, creo que han hecho que el libro fluya con mucha rapidez y que logre y que llegue donde hoy está, y por eso estamos en esta mañana. Quiero también destacar que todos los proyectos editoriales que han sido publicados por Francisco
se encuentran pues en el sitio, en el enlace que todos podrían consultar, que es ebooksuninorte.edu.co. Allí van a encontrar tanto los libros del profesor Francisco del Pozo, que ha publicado pues anteriormente, como esta reciente publicación, que por lo pronto la tenemos en un medio digital. Francisco, ¿qué te parece si comenzamos entonces por contarles a todos? Una de las cosas que más nos llamó la atención de este libro es que, bueno, es un libro que se estructura en 4 partes, de las que ahorita vamos a profundizar y que tú vas a tener la oportunidad de contarnos, pero creo que también resulta muy interesante fue la gran convocatoria que se tuvo para este libro, pues cuenta con la participación de casi 40 investigadores, expertos de diversas universidades e instituciones académicas. Muchas de ellas, pues de los expertos que están allí de Uninorte, pero creo que cabe resaltar además que encontramos con esa comunidad científica de Brasil, de México y de España. Comencemos entonces por contarles un poquito cómo surgió esta obra, el porqué de esta iniciativa y cómo se gestionó todo esto. Bueno, pues yo en primer lugar decir que también estoy gratamente encontrado, aunque sea virtual, con Adriana por toda la paciencia, el trabajo de calidad, pero sobre todo también por lo afectivo que estando en Uninorte pues nos podíamos encontrar y ahora es más difícil, pero yo celebro siempre pues esta amistad académica y humana, ¿no?, en el desarrollo, y agradecer a la editorial siempre su compromiso con todo lo que se ha trabajado por mi parte y por los compañeros de la pedagogía social y la educación social. Bueno, yo les voy a compartir también así para que no se me olvide nada ni a nadie, porque hay mucha gente y entonces yo cuando hay mucha gente quiero que no se me vaya nadie. Un poco de dónde surge la obra. Esta obra surge un poco por la inquietud personal mía del trabajo académico a lo largo de la vida, ¿no?, en la pedagogía social y la educación social, desde el trabajo con muchas universidades, con diferentes entidades y con el trabajo como educador social con colectivos específicos también, como el penitenciario. Pero también hay que decir, como decía el profesor Miguel antes, que la transferencia académica que se ha hecho de la pedagogía social es muy grande y se ha generado una gran apropiación social en el mundo y en los diferentes países, y por lo tanto es una herramienta que podemos utilizar para intervenir desde lo que se ha investigado al respecto. Y esto tiene que ver siempre con la teoría y la práctica y cómo la teoría alimenta la práctica y viceversa. Y en el trabajo cooperativo en equipo, incluso en las cátedras de Europa de otro año, incluso con los colegas y las colegas de España, de México, de Brasil o de Colombia con los que hemos trabajado, pues se van construyendo estos puentes que generan y que nacen también desde las alianzas que en nuestras entidades tenemos, desde la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social principalmente, que al ser iberoamericana, pues tiene todos los países de Iberoamérica vinculados, con la presidencia de la profesora Victoria Pérez de Guzmán, y luego pues la Asociación Colombiana de Pedagogía Social, que comencé a tener el honor de presidir y ahora preside la profesora Marta Izquierdo en Pereira, pero también con la Red Mexicana de Pedagogía Social o la Asociación Brasilera de Educación Social y Pedagogía Social. También hay que destacar que en este proceso, y tiene mucho sentido que Miguel esté hoy con nosotros, porque en este proceso hemos trabajado fuertemente por crear la primera maestría en Pedagogía Social de Latinoamérica, que fue la maestría de Uninorte en Pedagogía Social, que es virtual, que adelantada a los tiempos de pandemia, y que en esta situación pues ha generado la necesidad con el máster de intervención educativa en contextos sociales de la UNED que dirigía el profesor Miguel Melendro y luego el profesor Ángel de Juana, pues generar textos que tuvieran una importancia para los estudiantes, para los académicos y para los profesionales en este sentido. Y como estamos un grupo muy importante de profesorado, esto lo podíamos hacer también desde ahí. Entonces, esta primera obra nace un poco desde aquí. Ese es como el origen, Adriana. El libro indudablemente tiene un enfoque pertinente en cuanto se plantea una fundamentación teórica y a la vez se comienzan a dar unos elementos para reflexionar desde la práctica de la intervención educativa, y es así como se estructura en cuatro secciones.
Una primera donde abordamos un poquito de esos fundamentos sociopedagógicos y luego ya vamos pasando a hablar de esos aspectos teóricos y metodológicos que están vinculados con la investigación en pedagogía social. Yo no sé si quisieras de pronto entonces ahorita sí que pudiéramos detallar muy brevemente un poco acerca de esos contenidos y esa estructura que hemos hecho para esta obra. Pues también agradezco tu pregunta, también la he organizado un poquito para que seamos más sistemáticos y pues voy a compartiros un poquito la inquietud de Adriana, que tiene que ver con, fundamentalmente, diría yo, cómo se ha logrado hacer finalmente que desarrollemos más de 40 autores, 43 investigadores profesionales y estudiantes, algunos estudiantes también de maestría, etcétera, desde 16 universidades y múltiples grupos de investigación, además con las redes que he dicho antes, incluso sus directivas y presidentas participan o presidentes en el libro, pues esta compilación tan importante, que además tiene un enfoque muy interesante porque desarrolla, como tú bien decías, primero los fundamentos principales que tienen que ver con aquellas bases teóricas, epistemológicas, históricas, comparadas de cómo está la situación de la pedagogía social y cuáles son los principios y los ámbitos de intervención. Luego, las bases de la investigación en pedagogía social, muy relacionadas con la investigación cualitativa y la investigación-acción, pero también desde modelos mixtos. Y luego se desarrolla un bloque 3 en el que se abordan cómo se desarrolla la orientación en la intervención socioeducativa desde elementos fundamentales como el empoderamiento, la subjetividad individual, la planificación o la capacidad, ¿no? Cómo movilizar eso, desde procesos de acompañamiento y con estrategias específicas de intervención. Y por último, el último capítulo finaliza en el ciclo vital, porque entendemos desde un enfoque de ciclo vital, desde infancia hasta adultos mayores, que hay una serie de abordajes por escenario que hay que trabajar en este sentido. Y bueno, participaron muchísimos de los compañeros de Uninorte. En el tiempo en el que estuve yo allá pudimos trabajar mucho con ellos, pero en Colombia también trabajaron otros compañeros y compañeras de la Universidad Santo Tomás, de la Uniminuto y de otras entidades. Y también en España pues tenemos una gran participación de los mejores pedagogos y pedagogas sociales que han trabajado muchísimo todo este desarrollo desde múltiples universidades y también los compañeros de México, que desde la Universidad de la UAP en México también tienen una participación, los compañeros de Brasil, y creo que en este sentido hay una gran riqueza porque hemos logrado un trabajo vinculado a la intergeneracionalidad, somos de diferentes edades, a la internacionalización desde los diferentes territorios, con enfoques muy sistémicos y muy, diríamos, territoriales, que producen también, pues, no trabajar en una perspectiva única, sino perspectivas múltiples. Sí, eso creo que resulta siendo como muy interesante porque son valiosos colegas, todos con distintas perspectivas desde sus propios países. Bueno, pero luego de que ya tú comienzas como a trabajar esto con todos estos compañeros y estos colegas, ¿cuáles son esas principales conclusiones o esos principales hallazgos, aportes que hace la obra? Es decir, ¿qué es lo que se va a encontrar un lector como una de esas principales conclusiones cuando tenga esta obra en sus manos? Pues yo diría que hay mucho. Ha sido muy difícil unir a 40 y tantas personas de diferentes territorios, con diferentes lenguas incluso, con diferentes perspectivas, y entonces hay mucho porque hay una gran innovación en la obra. Hay una perspectiva muy sistémica, muy internacional, desde los territorios diferentes. Incluso están los autores participando con perspectivas internacionales y locales, por ejemplo, de Uninorte y de la Universidad Autónoma, por ejemplo, de Barcelona. Y todos estos aportes se basan en investigaciones que ya se conocen, que han hecho el profesorado y los compañeros y compañeras,
desde las buenas prácticas. O sea, estamos abordando cómo intervenir en diferentes contextos sociales con diferentes personas en el desarrollo del ciclo vital a partir de estas estrategias de buenas prácticas. Entonces, yo diría que uno de los aportes más valiosos es ese. Y toda la obra, todo el conjunto de la obra tiene una cosa muy importante, y es que tiene en la obra reflexiones para trabajar con los grupos o con las personas con las que estemos, y también estas orientaciones técnico-estratégicas de buenas prácticas con procedimientos y estrategias de desarrollo. No es un libro solamente de teoría, sino de teórico-práctico, lo que decimos que la pedagogía social puede generar, ¿no? Orientaciones para la práctica para intervenir en diferentes contextos de educación. Sí, de hecho, creo que en la última parte del libro es como parte del cierre del libro, es principalmente donde se abordan todo este tipo de orientaciones y herramientas que pues precisamente es lo que llevan a que se pueda ejecutar la práctica. Teniendo en cuenta, Francisco, pues toda esta situación actual, digamos, toda la situación en la que en términos de realidad social nos circunscribimos todos, sobre todo hoy en día en una situación de pandemia, yo quisiera que tú de pronto nos contaras o pudiéramos enfatizar por qué el abordaje de las intervenciones educativas se vuelve hoy un tema tan pertinente y tan necesario, por qué las personas hoy aún tienen que continuar investigando, leyendo, pero por qué eso se vuelve tan aplicable en términos de realidad social, pero sería bueno como circunscribirlo a lo que estamos viviendo hoy, a la situación actual o no sé. Bueno, pues desde este punto de vista creo que estamos en el mejor momento para decir que, como decían nuestros pedagogos populares y sociales, no podemos educarnos a nivel individual, sino tenemos que educar a nivel de comunidad. La comunidad es la que genera en una situación de pandemia posibilidades para poder o no incluirte socialmente, o para poder o no apoyarte cuando no puedes salir de tu casa, o poder o no movilizar ciudadanía cuando no puedes, por tu discapacidad, tener un proceso de rehabilitación comunitaria o personal, ¿no? Entonces, ¿por qué es más necesaria que nunca la intervención educativa en contextos sociales? Hombre, porque es que en el momento coyuntural en el que estamos, donde hay mayor complejidad, tenemos que tener una caja de herramientas mayor en nuestra mochila, en nuestra bolsa, en nuestra historia, en nuestra formación, para poder atender esas necesidades y esas posibilidades que nos vamos a encontrar en nuestros procesos educativos. Y esto pasa por lo ancho y largo de la vida, no solamente por la escuela ni por las áreas de conocimiento, aunque éstas sean virtuales. Esto pasa por los territorios familiares, por los territorios comunitarios, por los escenarios de intervención de instituciones específicas como la protección de menores o la justicia juvenil, por ejemplo. Entonces, desde este punto de vista, nunca más pertinente, y no se diga en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, que también están dentro del libro el tema y el enfoque del trabajo con adultos mayores, cómo generar envejecimiento activo en momentos de dependencia y de encierro y aislamiento por la pandemia, nunca mejor que en este momento complejo tenemos posibilidades de enfatizar estrategias de intervención y fundamentos para, desde los principios axiológicos fundamentales, desarrollar mejora colectiva y ciudadana. Sí, gracias. Eso creo que nos deja muchas reflexiones. No sé si los educadores terminan con una responsabilidad también muy grande en este sentido, ¿verdad? Comenzar a mirar entonces todos estos temas y estas intervenciones ante esta realidad social, cómo abordarlas. Yo creo que se vuelve bastante retador en ese sentido, porque creo que son situaciones, diría yo, que hasta un poco impredecibles, todo lo que realmente nos ha tocado afrontar a todos. Quisiera a todas las personas que están conectadas con nosotros decirles también que no pueden pasar por alto, que si desean hacerle alguna pregunta a Francisco, por favor en el chat la pueden registrar y con mucho gusto se la transmitimos para que él pueda ampliar cualquier tipo de información que ustedes consideren o que necesiten.
otra cosa que me parecería como interesante conocer, Francisco, y aprovechándote que tenemos aquí, ¿qué estrategias o cuál crees tú que puede ser la clave para intervenir educativamente en contextos sociales, pero hacerlo de forma pertinente y eficaz? O sea, ¿qué tips o qué claves tú crees que podríamos tener para que un proceso de esto se pueda dar de forma eficaz? Bueno, pues ya lo comentábamos, yo creo, en la ponencia anterior, algunas claves, ¿no? Y una de ellas es que no entendamos la realidad parcelada, lo decía también el profesor Miguel, no podemos entender la realidad individualizada y parcelada, y la intervención educativa desde la pedagogía social es sistémica o intenta serlo, ecológica, valora todos los escenarios de intervención y todos los factores que influyen en el desarrollo humano y social. Entonces, trabajar desde esa perspectiva mucho más sistémica es más importante. ¿Qué quiero decir con eso? Hombre, que si hoy está una persona en su casa aislada y nosotros movilizamos a la comunidad vecinal, por ejemplo, y cómo desarrollar esa estrategia de desarrollo cuando está aislada, porque la familia, por ejemplo, no puede intervenir o acompañarle, pues cómo desarrollar esa estrategia o cómo tener una participación en este sentido es fundamental. Y también sería importante manifestar que hay algunas cuestiones que ya conocemos de otras investigaciones que han sido eficaces. Y nosotros cuando planteamos estrategias o abordajes en el libro es porque ahí ya en nuestros procesos investigativos de tantos grupos de investigación y de tantos profesionales que llevan tantos años estudiando la intervención socioeducativa, pues se ha podido valorar que hay herramientas desde las buenas prácticas. Por ejemplo, yo decía antes en la ponencia el tema de trabajar las capacidades. Las capacidades generan desarrollo muy positivo y eficaz en la comunicación humana y en la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, trabajar desde esa perspectiva pues está presente, por ejemplo, en el libro. Gracias. Como para ir cerrando con este libro, Francisco, de tal manera que podamos hacer dar un adelanto del segundo libro, dime por qué tú crees que esto es un libro de lectura obligada para los estudiosos de estos temas. O sea, ¿por qué tú les decís, vamos a tratar de aislarte un poquito de que eres parte del líder y autor del libro? Vamos a ver si nos puedes hacer una recomendación un poquito imparcial. No sé si estoy pidiendo mucho, pero para las personas que están conectadas y que son estudiosos del tema, ¿por qué debe ser lectura obligada? ¿Por qué deberían entrar y acceder a esta publicación? Pues Adriana, yo te voy a contestar desde mi profesión de educador antes de académico. Yo estuve muchos años trabajando en prisiones, casi 12, y cuando yo trabajaba incluso empecé como voluntario. Y cuando comencé como monitor, estaba devorando, buscando por todos los sitios materiales para poder mejorar en mi práctica, porque aquello era tan complejo. Y entonces yo buscaba herramientas, fundamentos, y me ocurrían generalmente dos cosas. Los libros que eran muy prácticos eran solo de estrategia y los libros que eran muy teóricos eran solo desde una perspectiva reflexiva o desde una perspectiva teórica. Y yo necesitaba las dos cosas. Un posicionamiento claro desde la reflexión de lo que yo estaba haciendo en la práctica, si eso era bueno, si era adecuado, si era pertinente, si tenía buenos resultados, pero también generar a partir de la práctica pues una serie de herramientas que si ya estaban estudiadas o estaban propuestas por otras personas que conocían más que yo, pudiera trabajar. Y en este sentido es que yo hice posteriormente mi vida académica, porque yo empecé en la educación social práctica de pie y de calle y de barro antes que la academia. Y en este sentido yo considero que mi tesis doctoral, que el proceso investigativo, que los proyectos de investigación han sido siempre tributo a decir, creo que de una forma mucho más consciente y de una forma sistemática, que de una forma reflexiva, investigativa, con lo que hemos desarrollado, lo que estamos haciendo es adecuado. Y además es adecuado porque te lo dicen las personas, no porque lo pienses tú, sino porque ha salido en los resultados y las personas lo valoran. Y también porque puede haber un desarrollo y un interés por parte de lo que la comunidad y los grupos sociales manifiesten al respecto de la intervención que se hace. En este caso, por ejemplo, pues las mujeres privadas de la libertad con las que yo trabajaba, ¿no? Y es
muy importante desde ese punto de vista tener ya como el libro de manual para poder trabajar, porque además yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en esta obra, en estas dos obras, al unir todos estos profesionales y académicos que están trabajando en la calle, en la intervención y la práctica, pero también en la investigación. Creo que es uno de los libros a nivel mundial, y creo que no me estoy equivocando cuando lo digo, que puede tener una compilación más amplia y más inter y transdisciplinar en este sentido ahora mismo en el territorio de la pedagogía social, porque son dos volúmenes con muchas personas que nos hablan con muchas voces de lo que tienen como experiencia en sus vidas, en sus países y en sus proyectos. Gracias también, Francisco, por esa respuesta. Tenemos un tiempo aún y yo sí quisiera que pudiéramos contarles del segundo libro que está en edición, que pudiéramos provocar un poco a quienes se conectan con nosotros, que sepan qué es lo que estamos abordando en este segundo libro que está en proceso de edición. Pues bueno, compartiré también, porque como también son muchas las cosas que ahí están, pues voy a compartir también la pantalla y a ver si puedo. Y pues en el libro 2, porque el primero tiene las bases teórico-investigativas, el desarrollo de elementos fundamentales para trabajar en cualquier estrategia y en cualquier proceso de intervención socioeducativa, y el tema del ciclo vital desde la infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores, en el libro 2 se pasa ya a enfoque de trabajo desde los ámbitos de la intervención socioeducativa en la educación comunitaria y en la educación especializada. Entendemos la especializada como el trabajo en dificultad, riesgo y conflicto, lo hemos comentado antes, justicia juvenil, trata de personas, violencia y conflicto, migración desde el desplazamiento, situaciones de dificultad, etcétera. Y lo comunitario desde la movilización y la animación sociocultural, la educación familiar, los contextos multiétnicos o propios e interculturales. Incluso ya aquí hay abordajes de lo virtual, en las competencias que tienen que tener los educadores en los ambientes virtuales de aprendizaje interculturales, por ejemplo, ¿no? En este sentido, pues también hay alianzas como en el anterior. También aquí se vinculan colegas del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, la Red de Educación Popular de Mujeres de América Latina, y tenemos mucha participación también de Uninorte, también de otras universidades colombianas, entre las que están colegas que trabajan también en la práctica, por ejemplo, en el Amazonas, pero colegas que trabajan en la educación familiar, la trata, la justicia juvenil, etcétera. En España están también pues unos colegas y unas colegas importantes, muy importantes y queridos también en el desarrollo de los temas, en la educación familiar, en la interculturalidad, en el género, etcétera. De muchas universidades, también incluyendo la Universidad Complutense, de la que ahora formo parte como docente, pero de otras también, y incluso instituciones fuera de lo académico, como por ejemplo instituciones penitenciarias o otras entidades. Y los colegas aquí, mientras que en el otro estaban los colegas de Brasil, México y Colombia, pues los latinoamericanos, aquí están Colombia y Uruguay, y también se vincula pues otro país al nuevo libro, que es Uruguay, desde las experiencias que tienen ellos y ellas en su desarrollo socioeducativo. Sí, bueno, creo que los dos libros se complementan y creo que va a ser muy valioso tenerlo, pues ya estamos bastante avanzados en este proceso y esperamos también a todos darles muy pronto la buena noticia de que lo tenemos. Yo creo que podemos dar por terminado esta conversación, Francisco. De verdad que agradezco mucho por confiar en la editorial de la universidad, por habernos permitido también compartir en este espacio. No sé si quisieras también tú ir despidiéndonos. Por ahí estará Andrea. No sé si Andrea quisiera agregar algo.
con ustedes. No, estaba verificando que no hubiese preguntas de nuestros participantes en la sesión, pero me acaban de confirmar que no. Solo pues agradecer a la editorial, a Adriana, que siempre con esa disposición atiende, digamos, estas iniciativas que seguramente a mí, por ejemplo, me han dejado súper antojada. Participo en el libro, pero quiero leerlo ya todo. Y seguro que a las personas que nos han acompañado, a nuestros participantes de esta sesión también, son muy provocadores y seguramente será muy valioso desde el contexto tener estos libros que, como bien referían ustedes dos en la conversación, aporta mucho para empezar a vivir el contexto también desde este sentido y esta sensibilidad de la pedagogía social. Solo agradecer al doctor Del Pozo, agradecer a Adriana y también a nuestro otro invitado, el doctor Melendro, por todas estas posibilidades, todas estas ideas que nos compartieron en la mañana de hoy y que seguramente serán muy beneficiosas para seguir construyendo, porque creo que estos diálogos no terminan, estos diálogos se dan en un continuum porque las realidades nos los piden nuevamente, una vez más. Así Yo estoy segura que sí. Y creo que las investigaciones seguirán y tendremos que seguir estudiando y la editorial va a seguir publicando. Creo que son temas increíblemente pertinentes. Estoy convencida que el mundo, bueno, pienso yo que gracias a Dios existe la pedagogía social, de verdad que sí, porque realmente ante la situación que vivimos, creo que se hacen completamente pertinentes tratar estos temas y me encanta esto que no pasemos solo de la teoría, sino que pasemos realmente a la práctica y que realmente podamos dar herramientas y podamos dar algunas orientaciones sobre cómo afrontarlo y cómo aplicarlo, es decir, que no nos quedemos solo en el estudio. Entonces, de verdad que a mí me place mucho este tipo de actividades y me complace también que la editorial pueda ser parte de esto porque de alguna manera ayudamos a visibilizar y a que circulen a través de los libros y a través de pues, todos estos medios digitales que hoy pues afortunadamente también existen y los podemos aprovechar para poder tener esta conversación. En el chat, de todos modos, a todos les hemos colocado dónde pueden encontrar el libro, cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto nos pueden escribir a editorial@uninorte.edu.co, pues estaremos muy atentos a lo que requieran. Y bueno, y al profesor Melendro, me encanta saludarlo y haberlo conocido por este medio, y a Francisco, muchas gracias también. Creo que fue muy rico haber conversado contigo también esta mañana. Pues muchas gracias a ustedes, que saben que la mitad de mi corazón suena Caribe, la otra mitad del corazón pues, suena Mediterráneo. Y dar las gracias también a Miguel, que haya acompañado el proceso, porque ha sido fundamental desde que yo llegué en todo el acompañamiento desde la pedagogía social, en su caso con la UNED. Muchas gracias a los tres por estar ahí. Bueno, muchas gracias a vosotros. Encantado de estar otra vez con Uninorte. Es un placer, de verdad. Y bueno, con esta sesión cerramos también nuestro seminario de educación y migración. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante estos 4 días. Hasta la próxima.